Vamos a hablar de elecciones judiciales en el país, este proceso que está en total incertidumbre para toda la población boliviana que busca un cambio verdadero de esta justicia tan cuestionada y venida menos en nuestro país. La magistrada Karen Gallardo hoy se refirió a esta expectativa que se tiene por la sentencia que pueda emitir el Tribunal Constitucional con respecto a la consulta en revisión sobre el proyecto de ley de la Asamblea sobre el proceso de elecciones judiciales. Dijo algo muy importante que seguramente va a generar muchas repercusiones o ya lo está haciendo. Por ejemplo, dijo, tendrá una sentencia lista sobre elecciones judiciales antes de fin de año y será una sentencia técnica que no será del agrado de muchos, anuncia una de sus magistradas, que vamos a escuchar a continuación sobre esta expectativa de qué va a definir el Tribunal Constitucional. Trabajos y sí, entiendo que existen más críticas que reconocimientos. El juez generalmente nunca es reconocido porque hay dos partes y la que pierde nunca va a reconocer que el juez no tenía razón. Eso yo lo sé perfectamente, tengo más de 25 años como juez de carrera. Pero también yo quiero decirles que el Tribunal Constitucional está haciendo su mayor esfuerzo. Nadie es perfecto, somos personas, analizamos caso por caso y aparte de las críticas que pueda tener el Tribunal Constitucional y las suposiciones que puedan ir tejiendo sobre todo actores políticos y personas que tal vez están queriendo ser candidatos. Mire, sobre ese caso en especial, sé que tenía el mayor interés en ese, yo lo reconozco. Estamos trabajando con mucha responsabilidad. Está en este momento analizándose por cada uno de los magistrados cuál va a ser su posición. En lo personal, yo voy a responder como lo he hecho hasta el día de hoy, de manera técnica, responsable. Puede ser que estemos equivocándonos, pero eso va a ser la respuesta del Tribunal Constitucional. Y vuelvo a reiterar, los jueces sabemos que no podemos dar contento a todas las partes, ¿no? ¿Para cuándo se va a tener esta? Tiene que ser antes de fin de año. Pero tiene que ser estos días. Estamos, por si acaso este plazo suspendido, es lo que quiero precisar, pero sí, tenemos que hacerlo antes de fin de año, eso es un hecho, ¿no? Seguimos en Sucre y vamos a escuchar un informe de nuestra compañera de trabajo, Carol Barroso, en la ciudad capital, con el presidente de la magistratura que habla sobre este tema, tiene observaciones a lo que puede hacer el fallo del Tribunal Constitucional y toda esta expectativa que tiene la población para de una vez poder tener elecciones judiciales y elegir por el voto, como manda la Constitución, a las nuevas autoridades en el país. Adelante, por favor, Carol, con este informe con el presidente de la magistratura. Bien, estudios, gracias. Nos encontramos al interior del Consejo de la Magistratura, aquí en la capital del Estado plurinacional, sede del órgano judicial. De antemano agradecerle la presencia y la amabilidad para atender a Gigavisión al doctor Marvin Molina, presidente de esta instancia disciplinaria. Doctor, para abordar un tema en particular, hay preocupación porque aún no hay ningún pronunciamiento de parte de las instancias referente a lo que es las elecciones judiciales, doctor. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen las actuales autoridades judiciales sobre el tema? Sí, bueno, yo voy a hablar a nombre del Pleno del Consejo de la Magistratura. Nosotros como entidad, no ahora, sino ya en la presente gestión, por mandato constitucional, conocíamos de sobremanera de que nuestro mandato, pues, de todas las autoridades concluye esta gestión y nos hemos encaminado precisamente a eso. Hemos hecho los esfuerzos para poder desarrollar, primero terminar el tema de la transitoriedad en Bolivia, generar una carrera judicial con el 100% de los jueces institucionalizados y estamos al 3%. Este mes vamos a concluir, vamos a entregar la institución con el 100% de jueces institucionalizados, con una carrera judicial vigente y por lo menos encaminada para que la siguiente gestión seguramente se haga el proceso de evaluación, que bueno, pues ha tardado más de 12 años, pero eso ya no tiene mucha relación con responsabilidad que tengan los actuales consejeros. Hemos ordenado a los 9 distritales que tenemos en el país realizar primero la inventariación de toda la documentación, el cierre de los procesos administrativos, la continuidad de los procesos penales que estamos desarrollando y que absolutamente
todo esté preparado y listo desde nuestra institución para seguramente las decisiones legislativas que se tienen que tomar. Esto no es un tema que atinge a nuestra entidad, nosotros no tenemos mucho que ver en esto, pero nosotros estamos ya listos y preparados pues para el cierre de gestión. Presidente, Marvin Molina estaría dispuesto a continuar en el cargo si así lo decide un fallo del Tribunal Constitucional o un decreto del gobierno para prorrogar a las actuales autoridades judiciales? Mire, yo no quiero especular, creo que es poco responsable hacer eso. Nuevamente le digo, nosotros estamos encaminados a cerrar la gestión, vamos a cerrar la gestión con los 3 puntos en los cuales por lo menos desde mi presidencia se ha encaminado el Consejo de la Magistratura, carrera judicial que vamos a... Sobre este tema, esta incertidumbre de falta de elecciones judiciales en el país para elegir nuevas autoridades en las altas magistraturas, el senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana, vaticinó un fracaso de esta reunión convocada por el vicepresidente David Choquehuanca a las 3 fuerzas políticas en busca de un consenso, de una salida para dar viabilidad a una salida constitucional, por lo menos se intenta, para convocar a estas elecciones. Según Rodrigo Paz, no habrá elección judicial ni siquiera el 2024. Tiene como antecedente la falta de consenso con un vicepresidente Choquehuanca y presidente nato de la Asamblea, a quien solamente se lo vio 3 veces en el año. ¿Se acuerdan? Hace 2 años he dicho, no va a haber elecciones judiciales, no va a haber elecciones judiciales. ¿Por qué dice eso Rodrigo? Bueno, veamos las consecuencias si hay o no hay elecciones judiciales. Entonces, ¿qué harán? Decretazo, ley corta, lo que ustedes quieren. Pero elecciones judiciales no va a haber. Con todo el cariño al señor Choquehuanca, yo lo he debido ver en el Parlamento unas 3 veces, o 4. ¿Cuántas veces lo han visto ustedes a Choquehuanca acá? Fuera de las formalidades de aniversarios que tenemos, que cuando viene el presidente aquí a dar su discurso. ¿Cuándo le ha dado la gana de utilizar este sistema legislativo para darle soluciones al país? Poco o nada creo de ese proceso. No le auguro y tampoco auguro, y quiero ser muy franco, había una propuesta del propio grupo de Comunidad Ciudadana de sorteo. ¿Cómo vamos a sortear pues la justicia? Oiga, ¿cómo vamos a sortear la justicia? O sea, no estoy siendo, para que veas, estoy siendo crítico en el sentido de que hay que buscar lo que es correcto y adecuado. Se ha aprobado una ley en el Senado, se tenía que aprobar en diputados, y ahí Choquehuanca lo vimos para actuar en función de esa norma. Por eso creo que no hay voluntad del gobierno nacional de que haya judiciales. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, espera de que esta reunión convocada por el vicepresidente David Choquehuanca a las 3 fuerzas políticas, es decir, Comunidad Ciudadana, Creemos y el MAS, obviamente, como principal fuerza en la Asamblea, espera que exista un acuerdo político que dé curso a las elecciones judiciales en el país. Ha llegado la nota, creo que es una iniciativa bastante sano y esperemos que estos temas podrían consensuarse, ¿no? Buscar una salida. Creo que tampoco va a ser toma de decisión el día de mañana. Creo que seguramente algunos argumentos va a haber. Claro, es importante porque al final, vuelvo a decir, ¿no? Es complicadísimo. Si es que se podría ampliar con una ley el mandato, o en su caso podría buscar un interinato, o en su caso hay muchos rumoreos, por ejemplo, que se quieren autoprorrogar con una sentencia constitucional. Y eso, los procesos que llevarían en ese lapso de tiempo los magistrados, si hay una autoprorrogación, se serían válidos todos los procesos que se realizan de los magistrados, o podrían quedar a futuro nulas. Son cuestiones, son detalles que hay que ajustar, pero sin embargo, cada Cámara seguramente irá con su parte técnica, seguramente estarán también la parte técnica de la vicepresidencia. Podríamos evaluar técnicamente, jurídicamente, cuál podría ser la mejor salida. Pues eso es reglamentado, pero sin embargo, cuando hay una urgencia, seguramente evaluarán las 3 fuerzas si es conveniente entrar a un receso legislativo o no es conveniente. Y está normado, entonces seguramente estos temas ya se discutirá en la bancada si es importante o no es importante. ¿Cuál es el tema más importante, no? Entonces es importante responder, primero es la población, después el receso. Pero sin embargo la posición de cada uno hay que respetar y la decisión será
de las dos cámaras, ¿no? De las fuerzas políticas, la sana razón, ¿no? Por su parte, el senador del MAS evista, William Torres, indicó que un acuerdo en la Asamblea Legislativa ayudaría a superar esta desgracia situacional de elecciones judiciales y que se aperture un proceso contra autoridades del Legislativo y Ejecutivo. Que el 31 de diciembre los actuales magistrados por mandato del artículo 183 concluyen su periodo, no pueden quedarse un día más ni un día menos. Pero lo grave de esto creo que es el hecho al que nos condujo digamos, la falta de criterio, la falta de madurez del ministro Iván Lima, que instrumentalizó a abogados, pero también a algún diputado de oposición para plantear recursos constitucionales. Ahora, alguna salida habrá que dar. Yo quiero decir que cualquier salida que se dé no va a estar dentro del marco de la Constitución, va a estar fuera del marco de la Constitución. Pero bueno, acá tendrá que primar ya una salida política, porque una salida constitucional no va a ser posible. ¿Un acuerdo político? No queda otra cosa que llegar a un acuerdo político para superar este momento, reitero, generado por el mal ministro Iván Lima. ¿Y qué significaría un acuerdo político en medio de que está ya, usted decía, cualquier salida inconstitucional sería en este momento? Miren, lo que quedaría sería que no se aperture procesos en contra de legisladores y otras autoridades que implementen esta ley. Primero que aprueben y luego implementen. ¿Por qué? Porque al ser inconstitucional cualquier ciudadano boliviano podría plantear una acción de inconstitucionalidad y tumbar la ley que se apruebe. Las propuestas, según la fuerza política, para buscar una salida, una solución a este tema de elecciones judiciales, están presentándose. Por ejemplo, el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, asegura de que los expostulantes que estaban con la mira de ser magistrados en el país podrían asumir estos cargos judiciales mientras se busca una salida a esta elección judicial. Los más votados pueden ser parte de que se los tome en cuenta y asumir estas funciones transitorias mientras se da el cumplimiento de la Constitución de elecciones judiciales por el voto popular del pueblo. Vamos a escuchar esta propuesta por parte del diputado opositor. Está elaborando una propuesta muy concreta. Primero, dejar establecido de que no se puede prorrogar el mandato de los magistrados. Tanto titulares como suplentes que hayan han sido elegidos acá en la Cámara de Diputados, no pueden prorrogarse un solo día. Por lo tanto, la propuesta está precisamente en la misma ley 026, en el artículo 79, donde nosotros consideramos que debe haber una asunción, tienen que asumir los magistrados, los postulantes que hayan pasado un proceso de preselección, pero que obviamente no hayan entrado en la votación y quedan por orden de prelación, esperando por supuesto a ser suplentes. Por lo tanto, como ellos no han ejercido nunca la magistratura, les correspondería que ellos transitoriamente, mínimamente por 6 meses, puedan obviamente ejercer como suplente la titularidad y así no haya un vacío de poder. Sí, porque ellos entraron al final en un proceso de preselección, entraron en un proceso de selección, pero sin embargo los más votados fueron los que al final terminaron entrando en una terna y en una elección. Ellos no han asumido, a ellos les corresponde porque entraron en todo el proceso y es lo que nosotros creemos y consideramos que es legal y que posiblemente sea lo más justo para el país. Vamos a cambiar de información y lo hacemos con la situación jurídica y de salud también de Angélica Sosa, la exalcaldesa de Santa Cruz, que a través de su abogado está insistiendo en que se pueda defender en libertad, pero que principalmente se cumpla con una orden, un mandamiento de libertad
que debe mandar el Tribunal Séptimo de Sentencia de la capital aquí en Santa Cruz. El doctor Heredia, defensa de la exalcaldesa, hoy desde las puertas del penal de Palmasola, dijo de que su defendida cumple el 5º día de huelga de hambre y que lamentablemente la presión política por parte del gobierno, de algunas autoridades y también del municipio de Santa Cruz están impidiendo de que se pueda respetar sus derechos humanos y respeto a la vida. Vamos a escuchar al doctor Heredia, quien también va a plantear en las próximas horas una nueva acción de libertad en favor de Sosa para que se pueda cumplir este mandamiento de libertad y ella pueda defenderse en esta calidad. Según Heredia, el riesgo de vida es lamentable, es preocupante para la exalcaldesa y asegura de que ella se está muriendo, está muy afectada en su salud. Esperar, digamos, la buena voluntad de un tribunal que anoche nos ha negado nuevamente el derecho a la libertad de la arquitecta Sosa. Entonces, hoy día estamos interponiendo una nueva acción tutelar en contra de esa resolución ilegal que está vinculado al derecho a la libertad. La arquitecta Sosa tiene su libertad desde el 6 de octubre del año 2022 y hasta ahora se hace efectiva por parte de este tribunal que no tiene ningún argumento legal para poderla retener más tiempo en la cárcel a la arquitecta. Yo creo, o sea, y lo vuelvo a reiterar, veo presión política. He visto 14 personeros de La Paz que han venido a una audiencia a presionar al juez. Entonces eso ya no se puede ver, eso es que hay que expulsarlo de la justicia boliviana, la injerencia está prohibida por la ley. Yo no entiendo por qué se siguen presionando a jueces y fiscales cuando no existen las evidencias, cuando no existe la razón, existe la fuerza en la actualidad. Entonces nosotros vamos a insistir una vez más ante una acción tutelar para poderla poner en libertad a la arquitecta y hoy día vamos a interponer esa acción contra el Tribunal Séptimo de Sentencia. Todavía no tenemos una respuesta oficial, entonces estamos esperando que el ministro Lima pueda, digamos, interponer sus buenos oficios en lo que se le ha pedido. No se le ha pedido que tuerza la ley, no se le ha pedido que ingiera él en los jueces, sino que quite la presión política, que eso es lo que él puede hacer desde la ciudad de La Paz. Que quite, él está en sus manos parar esta presión para que no se vulneren derechos constitucionales de una persona que aquí adentro se está muriendo. Entre tanto, la hija de la exalcaldesa Angélica Sosa, acompañada de diputados de Creemos, leyeron una carta de la familia alertando del riesgo de muerte al tener un 60% de la carótida obstruida, necesitando urgente una operación. Sí, estamos muy molestos y acá tengo una carta de parte de mi familia que voy a leer. Nos encontramos en las puertas del penal de Palmasola porque mi mamá Angélica Sosa, exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, cumple el 5º día de huelga de hambre por seguir recluida ilegalmente. Ella se encuentra con riesgo de muerte y no lo decimos nosotros, sino que lo ha corroborado el día de ayer el doctor Marco Quiroga y la comitiva que la acompaña por parte de la Defensoría del Pueblo, los cuales informes coinciden con el IDIF, médicos forenses y de hospitales públicos, indicando que mi mamá se encuentra con una obstrucción de la carótida izquierda y derecha del 60% que necesita ser operada de emergencia. Le pedimos con desespero al presidente Luis Arce Catacora y el ministro de Justicia Iván Lima que interceden para que se otorgue su mandamiento de libertad. Bueno, nos hemos constituido este lugar, a invitación obviamente de la familia, hemos visto ya haciéndole seguimiento al caso de la arquitecta Angélica Sosa, donde denotamos sin lugar a duda que la justicia comete injusticia. Estamos aquí nosotros para poder darle el apoyo, asumiendo nuestro rol de fiscalización como nos ampara la Constitución, para demostrarle al pueblo que en este país la justicia sigue pintada de azul. Estamos aquí para poder apoyar y estamos tomando medidas, posiblemente entremos ya tomemos la acción de la medida de presión como es la huelga de hambre, ¿no? Eso vamos a definirlo hoy, ya tenemos armado la logística y obviamente vamos a pedir justicia, no solamente para la arquitecta, para todos los presos políticos de este país. No puede ser que vivamos una injusticia donde la gente que tiene que administrar justicia es sometida al gobierno de turno. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, parte denunciante en varios procesos que se le sigue por presunta corrupción
desde el municipio de Santa Cruz a la exalcaldesa Angélica Sosa, hoy arremetió duramente contra sus colegas de Creemos que están apoyando a la exalcaldesa, que están siendo parte de una vigilia, huelga de hambre en el penal de Palmasola, presionando por su libertad. Los llamó payasos, les dijo que son unos traidores que están encubriendo la corrupción y que en vez de estar haciendo huelga en apoyo a la exalcaldesa, deberían estar pidiendo de que devuelva los 200 millones de bolivianos que habría robado en su gestión como exalcaldesa interina de Santa Cruz. Pero Cuéllar fue más allá, también arremetió contra la misma Angélica Sosa, asegurando de que ella no está en huelga de hambre, no está cumpliendo. Es más, está viviendo de una manera importante con lujos, con una atención inclusive de promociones glorias, con maquillajes, con peinados, y que obviamente es parte de una victimización que se está realizando en favor de la exalcaldesa. Vamos a escuchar al diputado cuestionando seriamente a los diputados que están apoyando a la exalcaldesa de Santa Cruz. Bueno, decirles a los colegas diputados que no sean unos payasos, que dejen ese show político que realmente ellos se pasan de descarado, de sinvergüenza. Deberían hacer huelga de hambre para que Angélica Sosa devuelva los 200 millones de bolivianos. Deberían hacer huelga de hambre para que sea sentenciada Angélica Sosa. Da a entender que estos diputados están encubriendo la corrupción de los ítems fantasmas. Ahora estos diputados pasan a ser los traidores de Santa Cruz. Nosotros hemos pedido al director del régimen penitenciario un informe si la señora Angélica Sosa está en huelga de hambre y no está en huelga de hambre. Es totalmente falso que ella está en peligro de muerte. Está estable, en buenas condiciones, ustedes lo ven en cada audiencia, sale riendo, sale maquillada, pareciera que Promociones Gloria se va al régimen de Palmasola, sale teñida, pintada las uñas, está en perfectas condiciones. En ese sentido, no lo veo necesario que ella quiera defenderse en libertad. Ella tiene que pagar sus delitos y devolver la plata de los cruceños. Hasta aquí las noticias en esta jornada de jueves, con mucha información para todo el país, junto a Matías. Así es, Carlos, llegamos hasta el final de esta edición informativa. Tengan muy buenas noches, estimados televidentes.